Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. ¿Listo? Le damos inicio. Muy buenas noches, iglesia. Que la gloria del Señor, la paz de Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo esté con todos ustedes y con todos los hermanos que estén a través de estas redes escuchando esta enseñanza ahora o en el momento en que haya la posibilidad que tengan, que dispongan para escuchar esta enseñanza. Le doy gracias a Dios nuevamente hoy, así como ayer, de poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El Señor ha puesto esta palabra, esta bendición de poder estar aquí delante de ustedes y compartir lo que Él quiere que hablemos todos los días de su palabra, de que entendamos de su mensaje. Y escuchando la oración de la hermana Rosa, dos cosas. Primero, cuando ella hablaba de que estamos en los tiempos difíciles, y llegaba a mi mente que venimos cosas peores, pero serán nosotros, porque nosotros en el nombre del Señor todos estaremos junto a Él, porque Él vendrá a buscarnos y llevarnos junto a Él cuando vengan esos tiempos difíciles. Que a Él sea la gloria por ese momento, ese rescate de su iglesia, de lo que creemos en Él. Y lo segundo es que ya lo hemos escuchado también muchas veces, el Espíritu es uno solo, y cuando hacía la alabanza, ese último tema que hablaba de ese corazón obediente, de ese corazón dispuesto a escuchar, y ahora esta lluvia hermosa que está preparando la tierra para recibir esa semilla. Y el título de la clase de hoy no puede ser otro sino la combinación de todas esas palabras, y es un corazón dispuesto a recibir la semilla. Para la gloria de Dios, la verdad que estaba gozando, me lloraba, porque soy muy duro para llorar, pero lloraba inmediatamente porque sabemos que es el Espíritu que está trabajando, y le daba la gloria a Dios por eso. Y por eso también le pido perdón si hoy he cometido errores. He tratado en lo posible toda esta semana estar lo más en santidad posible, recibiendo los consejos de nuestra pastora, de que cuando fuésemos a hacer una enseñanza, una alabanza, en la semana previa estuviésemos haciendo todo lo posible de estar lo más santo, lo más cercano, escuchando alabanza y leyendo de la palabra, y de verdad que es muy sabroso, de verdad que el Señor me ha dado estos 2 días, pues, ha sido un al lado de otro, y lo he disfrutado mucho el día de ayer, de verdad que la anécdota de ayer fue muy interesante. Y este de hoy para mí también ha sido grande. Por eso cerramos los ojos un poquito y ponemos este momento en manos del Señor. Le damos la gloria y la honra a Él, que sea Él tomando el control de este momento, agradeciéndole por esta lluvia maravillosa de bendiciones que está cayendo sobre la tierra, que está mojando la tierra para que llegue la palabra a todos los hermanos que están aquí presentes, aún los que están a través de las redes, que reciban la bendición del mensaje que el Padre quiere traer para todos nosotros, y que disponga Él de mi cuerpo, de mi mente, de mi boca, de mi pensamiento, que todo lo que salga a través de mí sea el mensaje que Él quiere comunicarles a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos, como les dije ya. De verdad que este tema vino a mí luego de estar escuchando cada una de las enseñanzas que han estado haciendo todos los hermanos y hermanas de la iglesia con respecto a Jesús. Ese tema, como les dije, creo que le dije a Rosita o le dije a Diana en una oportunidad,
es que hay tanto de qué hablar, porque vamos a hablar del principio y del fin, de lo que está aquí en la Biblia. Y nos pasarían muchos años, muchas vidas, y sin embargo no completaríamos hablar ni una puntica de todo lo que significa Jesús en nuestras vidas, en lo que hizo por nosotros, de todo lo que ha sucedido. Y dije, bueno, iba a hablar ayer, como dije, voy a hablar de ese Jesús hombre. Y de verdad que me quedé corto porque faltaban muchas cosas hermosas de seguir hablando de él. Y luego este tema, la semilla que nos dejó, la semilla que tenemos que encargarnos de hacer que crezca, que dé fruto. Y entonces, y preparar la tierra, que es ese corazón nuestro, como decía el tema, ese corazón obediente, dispuesto a recibirlo, para luego dar fruto y llevarle a otros esas bendiciones. Así que con su permiso le doy inicio entonces a este tema. El tema de hoy, como les dije, un corazón dispuesto a recibir la semilla. ¿Amén? Muchos, en algunas iglesias, en algunas congregaciones, en algunos lugares dicen que Dios está lejos en el tiempo y en el espacio. Inclusive muchos llegan a comentar de alguna manera, blasfemando, por así decirlo, de que ya el tiempo de Dios con el antiguo ya ha pasado. Pero ¿puede tener para nosotros un mensaje Dios hoy? Otros creen en un gran Dios cuyo poder está al principio de todas las cosas y domina todos los elementos del universo, pero que Dios nos haya hablado hoy es algo muy diferente. El Señor nos habla todos los días por medio de la palabra cuando buscamos de Él, cuando estamos en contacto con Él por medio de esa palabra y por medio de la oración, que es el momento importante de nuestra reunión con Él. Todos tenemos una tierra espiritual y de ella depende que la semilla de Dios dé fruto en nosotros. Todos, desde que nacemos, tenemos desde que empezamos a conocer a Él, tenemos esa posibilidad de recibir esa semilla. Es en la forma en que la recibimos que luego son las condiciones. Si creemos en la existencia de Dios, no debemos olvidar que la inteligencia del hombre no basta para conocerlo en su naturaleza y en sus caracteres. Necesitamos el apoyo de Él, de su palabra, de su mensaje, porque nuestra mente, con toda la inteligencia que podamos tener, siempre se queda corta. Ya en la palabra nos dice que la inteligencia de Él de su conocimiento está por encima del nuestro. Dios es espíritu, amor, luz. Para darse a conocer, Dios se reveló en su palabra, la Biblia. Y Jesús, su Hijo, dijo a Dios su Padre, dice así: tu palabra es verdad. En Juan 17:17 dice la palabra del Señor así: hazlos santos con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. La única verdad que existe, la palabra de Dios, la Biblia. Esta revelación es la base de nuestra fe. En Romanos 10:17 dice así la palabra: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En ese momento que escuchamos esa palabra, que entendemos todo lo que Él hizo por nosotros y lo aceptamos como tal, ya nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra fe crece, aumenta. Si Dios habla a todo el que tiene el corazón dispuesto a creer y lo interroga también, porque debemos escucharlo cuando, por ejemplo, al comienzo de la Biblia le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y luego, ¿qué has hecho?, le pregunta el Señor. Y él, sin embargo, lo que hizo fue esconderse. No debemos hacer eso. Eso lo encontramos en Génesis 3:9-13. Notemos la actitud de Jesús, quien demostró a Zaqueo mucho más que interés. Le mostró el amor que tenía por él. Este amor invita a cada uno a no dejar para mañana la decisión de acercarse al Señor. Recibir a Jesús en mi corazón también es aceptar que su luz ilumina todos los rincones del ser interior.
como ya lo sabemos muchas veces, lo hemos escuchado y hay que escucharla todo el tiempo para que esa palabra cale en nosotros, porque es la única manera, no, ya yo lo leí, ya yo me lo sé, no, esa palabra hay que repetirla, por eso es que esa palabra hay que leerla todo el tiempo, porque cada vez trae un mensaje, no es diferente, pero más amplio, porque en la medida que vayamos conociendo más de esa palabra, la amplitud del mensaje es mayor, el entendimiento es mayor. Asimismo, es llevar el nombre de Cristo externamente. El hecho de ser cristiano puede conducir a padecer persecuciones en un medio hostil y dispuesto a burlarse de Dios. Ya lo hemos vivido muchos de nosotros en algún momento, en mayor o en menor medida. Y casi todo comienza en nuestro hogar, en nuestra casa, que son los primeros que de alguna manera se mofan, se burlan de nuestro cambio de actitud o de nuestra querer buscar algo diferente en el Señor y dice, mira ahora después de todo lo bochinchero que era, ahora quiere ser cristiano, o llamarse cristiano o ser un angelito. Y ese es uno de los costos iniciales que recibimos nosotros en nuestras casas, que no aceptan, que nosotros aceptamos al Señor y que tenemos que tener un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Si alguien cree en Jesús, Él le da vida eterna y va a morar con Él. Amén. El ser humano está marcado por la obstinación. Pocos meses después de su nacimiento ya se manifiesta la rebeldía. Y a veces muchos padres la provocan, la causan, aunque dicen que el entorno te modifica la forma de ser de cada uno, pero ya hay una naturaleza humana que viene con un corazón, y la palabra nos lo dice, que tenemos un corazón rebelde, un corazón engañoso, un corazón mentiroso, un corazón corrompido. No es por la influencia del ambiente que nos volvemos así. Este corazón duro es parte de la naturaleza humana y esta naturaleza no mejora ni siquiera en el entorno más favorable. En Isaías 26:10 nos dice, en tierra de rectitud hará iniquidad. Por eso durante el milenio, y de este momento me acordaba de la hermana con toda la clase que nos ha dado, lo milenial, todo lo que hemos tenido que pasar para llegar allá, a ese lugar especial, luego de pasar para ir a esas bodas, para poder llegar al cielo. Durante el milenio de justicia y paz que Dios establecerá sobre la tierra, el Señor tendrá que reinar con vara de hierro, nos lo dice en Salmo 2:8-9. Sus enemigos se someterán a Él porque no tendrán alternativa. Salmo 66:3. Y aún así se levantarán finalmente en rebelión contra Dios. Es impresionante cómo, aún conociendo que sí existe el Cristo, que está el Señor gobernando, que ya no todavía se rebelan delante del Señor. Y por eso es que, como ya lo escuchamos en las clases de la hermana Ana Rocío, van a soltar al diablo otra vez para ver quiénes son los verdaderos que están con el Señor y los que no están. Nadie es demasiado malo para acercarse a Dios. Su amor es mucho más grande que todas nuestras faltas. Anoche lo decía inclusive hablando de las personas que están enfermas, cuando orábamos por los enfermos y que el Señor lo que espera a veces es que le pidamos, porque Él conoce todos nuestros males, Él conoce nuestro corazón, lo acaba de decir la hermana Ana Rosa, Pero a Él le gusta que sus hijos le pidan, aunque, como lo dije anoche, Él sin eso ya nos atiende, nos provee, nos cuida, porque Él nos ama. Él está pendiente de todos nosotros. En la Biblia muchas veces Dios nos asegura su amor y su perdón. Por ejemplo, en Isaías 44:22 dice así la palabra: he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. El Señor nos ha librado de todos esos pecados que cargamos, esa maleta de pecados que teníamos encima en el momento que lo recibimos. El Señor nos da la oportunidad por medio de su Hijo de estar en su presencia, por medio de su Hijo estar delante de Él, aunque todavía nos falta un poquito más para estar redimidos completamente a su presencia en ese momento maravilloso cuando nos vayamos, pero ya Él nos ha perdonado. Somos nosotros los que seguimos pecando.
El concepto de tierra buena y mala es algo que los oyentes de Jesús deben haber entendido bien, porque en esa época era motivo de una tarea diaria. El que no era agricultor o el que no sembraba era criador de ovejas, ganado o alguna cosa, pero la gran mayoría eran agricultores, muchos eran y otros pastores. Plantar en un suelo bueno o malo significaba tener comida o pasar hambre. Significaba tener dinero o no. Para su cultura agraria era una cuestión de supervivencia. Y eso lo aprendían desde pequeño, por eso era tan importante en la familia que hubiesen más varones, por eso la importancia que en la familia fuera, ¿cómo se dice?, prolija en varones más que hembras. Por eso costaba mucho que el hijo se fuera de la casa, por eso la importancia del varón en ese entonces. No era porque la mujer realmente no tuviese valor, sino que necesitaba la mano fuerte para hacer los trabajos duros. Si bien la parábola del sembrador de Jesús podría no tener una correlación directa con nosotros, su principio sigue siendo muy relevante. Todos tenemos una tierra espiritual, porque si bien sabemos, en la Biblia se nos habla, no todo el tiempo literalmente, sabemos que las cosas vienen de una manera, en un sentido figurativo, para que entendamos nosotros lo que conocemos la palabra. A través de nuestras mentalidades y posturas del corazón, podemos recibir la semilla de la palabra de Dios, que a su vez dará fruto vivificante. O bien podemos permitir que la tierra de nuestros corazones nos haga poco receptivo al poderoso trabajo de Dios en nuestras vidas. Estas son las condiciones en que ponemos nuestro corazón, que es la tierra donde van a depositar esa semilla. O la aceptamos de buena manera o no la recibimos. O cae y salpica, o cae y no crece, o crece un poquito y se seca. Ya lo vamos a ir descubriendo. Es increíblemente importante entender que Dios nunca fuerza sus anhelos sobre nosotros. Él espera pacientemente, dándonos señales para que abramos nuestros corazones completamente a Él. Ya bien sabemos que el Señor nos ha dado esa oportunidad, esa libertad de escoger, pero Él siempre está anhelando que escojamos el camino de Él para Él poder darnos las bendiciones como creación de Él que somos. Él quiere lo mejor para nosotros y se entristece, cuando nos desviamos por no tomar el camino correcto, y aún peor cuando aún conociéndolo nos desviamos de su camino. Para Él es más doloroso aún. Sin embargo, nos sigue abriendo las puertas para que regresemos y nos da la oportunidad de estar en su presencia. Suavemente nos muestra su amor, nos susurra sus planes perfectos y espera que nosotros confiemos en Él y nos rindamos ante Él. Con la gracia de Dios podemos cultivar el suelo de nuestros corazones, viviendo receptivamente y entregándonos a su amorosa bondad y perfecta voluntad, que es lo que Él quiere. Él quiere que dependamos de Él. Él tiene todo para nosotros. Él ha dispuesto, ya lo hemos escuchado, es decir, Él ha dispuesto todas las cosas que tenemos y lo que no tenemos porque ya vienen, y lo que nos dio en el pasado, aunque no lo entendíamos. ¿De dónde viene eso que tengo? ¿De dónde salió todo eso? Eso el Señor, porque era el propósito que Él tenía con cada uno de nosotros para poder tenernos aquí. Y Él había dispuesto todo eso. Todo está dispuesto, solo que entendamos que es nuestro, solo con querer y aceptar a Él y depender de Él. Si cultivamos un corazón dispuesto, Dios nos moldeará para que seamos libres de las preocupaciones del mundo y facultados para vivir vidas fructíferas, y semejantes a Cristo. Es lo que Él anhela de todo corazón. Es su mayor anhelo desde el principio, cuando hizo el Edén y puso a Adán y luego le dio a la mujer. En su proyecto, que fuésemos así, derechitos, que aceptáramos que todo depende de Él, que no tenemos que preocuparnos por nada. Podemos hacer las labores del campo, tal vez como las hacían, pero sin la preocupación de que no se va a dar, de que tengo que pagar, de que tengo que hacer. No, el Señor dispondrá de todas las cosas buenas para nosotros. Nosotros somos los tercos que no entendemos la bendición, porque son bendiciones. Nuestro destino es ser felices en Cristo y en Dios. Nosotros somos los tontos que no aceptamos esa bendición. Voy a contarles una ilustración, tal vez no sé si la habrán escuchado. Es la historia de un hombre que vivía cerca del mar. Y entonces él siempre estaba pendiente cuando la marea se retiraba mucho
y subía primero y traía con él muchos caracoles. Y cuando se volvía ahí quedaban todos esos caracoles regados en la orilla, muy lejos del agua, y empezaban a morirse. Y él procuraba recoger lo más que podía y devolverlos al agua, ¿no? Todo el tiempo estaba en eso. Y había una persona que lo miraba siempre cuando lo veía haciendo eso. Y entonces esta situación se repetía una y otra vez hasta que hubo otro hombre que miraba su laborioso su obra y casi imposible de poder recuperarlos a todos, de salvarlos de morir en la orilla, y le comentó, le dice, ¿no? Porque siempre somos así, viendo la parte negativa de las cosas. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le dice. ¿No te das cuenta que es imposible devolverlos a todos? Y el hombre tomó un caracol y le responde, le levanta el caracol y le dice, aunque hubiera podido salvar solo a este caracol, ya este esfuerzo ha valido la pena. Amén. Así como el Señor que se devuelve, el pastor que se devolvió a buscar esa única oveja de las 100, este es un ejemplo similar a ese. Valió la pena el esfuerzo, así sea uno solo. Es como lo dice el Señor, aunque sea un alma que me recuperes, aunque sea que un alma que me traigas a mis pies. ¿Ve? Entonces, tu esfuerzo, nuestro esfuerzo, nunca es en vano, si lo hacemos para el Señor. Nunca será en vano. Y cuando lo hacemos con despropósito, cuando lo hacemos sin el interés, más aún, cuando el Señor ve que en tu corazón no hay ningún interés detrás de hacer las cosas, más que de hacerlo porque sientes de corazón hacer el bien al otro, o al animalito, o a la matica, o a lo que sea, que sepas que hay que hacerlo y dejes de hacerlo, es como dice Pablo, estamos haciendo un pecado. Pero cuando lo haces para bien y para Dios, ese esfuerzo, así sea por uno solo, no es en vano. Dios ve la disposición de nuestros corazones y nos ayuda en cada paso. Esforzarse por las cosas de Dios vale la pena. Aquellos que siembran la palabra de Dios la deben esparcir a todos, pero estando conscientes de que las personas van a responder de manera diferente. Ustedes han tenido la experiencia cada vez que llevan la palabra. Algunos también se acercan, los ven, los miran, pero hay otros más bien que hacen con la mano en forma de un desprecio. Ahí viene esta gente otra vez, que fastidio. Y resulta que más adelante, cuando están bajando la cena, se doblan el pie y dicen, ¡ay, Dios mío! ¿No? Porque es así. Se cae, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Pero bueno, te estaba dando la palabra ya y no me escuchaste. Ellos deberían, por lo tanto, buscar y cultivar aquellos que son receptivos y dan fruto. Claro, ya estamos en los tiempos en que, como dice la palabra, llegará un momento que buscarán y no lo encontrarán. Que ya no habrá donde buscar quien nos hable de la palabra, porque ya el momento se acabó, ya se fue ese momento de esos portadores de la palabra, porque llegó el momento en que la iglesia se fue y ya tendrá que vivir por las obras, como dice su enseñanza. Pero en este momento que todavía están los segadores llevándole la palabra a la gente, y todavía hay gente que no quiere recibirlo con todo lo que está viendo, porque cada vez esos momentos difíciles, como usted decía, hermana Rosa, que son cada vez más difíciles, y es en detalles pequeños, es la disposición, la humanidad que se ha deshumanizado en contra del otro. Cada vez los asesinatos son más crueles. Ya no era solamente dispararle un disparo, sino 60 disparos y rematarlos en el piso, sea hombre o mujer. Hoy acaban de matar, ayer mataron a una mujer con un niño de 1 año en Cúcuta, al frente de un supermercado, haciendo mercado, y le dieron un poco de disparos al frente. No les importó que estaba el niño ahí y todavía la remataron en el piso. Aquí en Bucaramanga pasó eso la semana pasada, es horrible. Entonces ya es como ya no hay humanidad, y eso es lo que vemos aquí. Esta mañana escuchaba a la señora, que es una periodista colombiana que estaba donde hubo el bombardeo, allá en Ucrania, y dice que es impresionante cómo esa gente vive en un terror eterno todos los días, porque es que no sabe dónde va a caer una bomba. Y nosotros nos quejamos aquí porque cayó lluvia, o porque salió el sol. Somos bendecidos aquí donde estamos, con todas las cosas que tenemos. Tal vez este mensaje pertenece a un señor que es un pensador, un filósofo por allá de China. Nunca se me olvida ese mensaje cuando ese señor dice en un escrito de hace muchos años
me quejaba porque no tenía un par de zapatos y cuando volteé vi el otro que no tenía pies. Sí, siempre nos quejamos de cosas y cuando nos damos cuenta hay cosas peores que las nuestras. Entonces, bueno, al punto de que la palabra de Dios no se minimice en nuestro mensaje, la responsabilidad del hombre de recibirla y obedecerla no se disminuye. ¿Sí? Nunca el mensaje, cuando llevemos la palabra, tiene que ser con un concepto propio, sino el mensaje claro de Dios. No el concepto mío porque yo lo hice y lo dibujé de otra manera, sino el concepto que Dios quiere que llevemos la palabra para que no pierda el valor y no pierda la fuerza que tiene la palabra de Dios. Esto debería de promover la importancia de la predicación y la enseñanza expositiva. La palabra de Dios enseñada tiene la autoridad para convencer, para cambiar vida y para dar fruto. Cuando la palabra de Dios se da correctamente, la palabra cala, la palabra llega y da el fruto. Entonces, los voy a invitar, bueno, yo se los voy a leer en el libro de Lucas 8, 14, 15, la parábola del sembrador. Es un mensaje de Jesús llevado algo natural a una profunda revelación espiritual. Ya la conocemos todos, pero es necesario que la leamos. Lucas 8, 14, 15, y dice así la palabra. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se les había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde la pisotearon los pájaros y se las comieron. Otros cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no verán realmente y cuando oigan no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y por último, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Amén. Es hermosa esta parábola. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero cuando vamos detallando esta comparativa es hermosísima y es tan cierta todo. La misión del enemigo, tal como se relata en esta parábola, es justamente llevarse la palabra de fe que es sembrada en las congregaciones, en las reuniones de estudio de la palabra y reemplazarla por la queja y la incredulidad. Mucha gente que viene, oye la palabra y apenas sale de ella se están quejando. Y a veces dudan de lo que escucharon aquí cuando salen. ¿Tú crees que será cierto? El sembrador es el mismo Dios, ya sabemos, que es quien busca nuestro crecimiento espiritual, como ya lo hemos escuchado. El que da crecimiento es Dios. Pablo lo dice: yo puedo darte la clase, viene Apolo, riega, pero el que... Y la tierra es nuestro corazón y la actitud con la que respondemos al mensaje del Creador. Ahí está la clave del asunto. Cada uno de los pasajes que escuchamos es eso. Nuestro corazón es la tierra, el lugar donde cae la semilla, y la disposición con la que respondemos es la forma como crece o muere ese mensaje. ¿Por qué permitiría un sembrador que la semilla cayera en el camino
entre espinos o entre rocas. ¿Sería que lo hizo a propósito? No. El agricultor no es irresponsable. Él usa el método en la que se emplea la mano, llamado alboleo, ¿no? Él va esparciendo. Ese es el método antiguo. Ya hay máquinas que lo hacen, ¿no? Pero él va regando. Él preparó su tierra y va regando toda su semilla, utilizando esto para cubrir una gran extensión de terreno de la manera más rápida. Esto sobre todo se ve mucho con el maíz, con el trigo, que son tipos de cultivos que llaman extensivos, a diferencia de los frutales, que hay que abrir el huequito y sembrar la semilla, pero de la misma manera igual el principio es el mismo. Si la semilla no está colocada en la tierra ideal, no prospera. Utilizando para cubrir una gran extensión de terreno, y se va tomando un puñado de semillas y se van lanzando en la medida que se va caminando. Ya lo hemos visto esa imagen bastante de los sembradores. La meta que este sembrador tiene es lograr que el mayor porcentaje de semilla eche raíz en la buena tierra, en el buen terreno. Es el propósito, porque de esa calidad, de todo ese producto que él obtenga, él va a obtener buen beneficio, tanto en dinero como para alimento para su casa. El hecho de que parte de la semilla no produzca no es culpa del fiel agricultor ni de la semilla. Los resultados dependen de la condición del terreno, del corazón en el que la semilla cae. Nuestra responsabilidad es brindarle a la semilla, que es la palabra de Dios, las mejores condiciones para su desarrollo. El mejor terreno es un corazón rendido al Señor, abierto al Padre, a querer escuchar de su palabra, a querer buscar de su palabra. Esa es la mejor condición, regado con esta agua de lluvia maravillosa que nos cayó esta noche, rica, y aflojó esa tierra buena, y ahora está cayendo esa lluvia. Fue esa alabanza hermosa que dio la hermana Rosa, y ahora cayó esta semilla que va a llegar a todos estos corazones y a estos corazones que están aquí también. Entonces, bueno, en esta parábola vemos 4 tipos de terrenos, que son 4 tipos de corazones. Y le voy a hablar del primero, que es corazones desprotegidos. Y vamos a utilizar los versículos 5 y 12 de la parábola que ya estudiamos. La primera, que es donde el agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron. Y la de 12 dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón e impide que sean salvos. El camino, donde cayeron estas primeras semillas era el camino donde caminaba la gente, y nada podía crecer porque el suelo era demasiado duro. El camino representa a aquellos que nunca escucharon la palabra con entendimiento. Estaban ahí, pero no entendieron y no se preocuparon por decir no entiendo. Como muchas veces dicen aquí, o dicen en la universidad, o dicen entendió, levante la mano. Y a veces por pena, por temor, o que puedan pensar que somos más brutos que los otros. Y resulta que después todos nos quedamos tapaditos de brutos porque nadie levanta la mano para decir no entiendo. En el caso de la semilla que cae junto al camino, representa a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden y no pueden retenerla en su corazón porque no entendieron nada, no llegó, no hizo mella, no tuvo profundidad. Los pájaros que se comen la semilla representan las distracciones y tentaciones del mundo que desvían nuestra atención de las cosas espirituales. La palabra de Dios debe ser entendida antes de que pueda realmente dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad con respecto a su entendimiento del Evangelio. Ese es el trabajo de él. Cuando hay alguien parado predicando, cuando hay alguien llevando la palabra, ahí es donde él se preocupa y empieza a hacer su trabajo, porque tiene que distraer de alguna manera de que no llegue el mensaje claro como debe ser. Ahí es donde él empieza a trabajar más fuerte. Busca cualquier tipo de distracción. Entonces aquí me invita a leer la palabra en 2 Corintios 4, 3, 4. La tengo por aquí. Dice la palabra así, en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Y dice así la palabra:
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Que no les llegue el mensaje: déjame con mis demonios, yo quiero a Dios de mi manera, no me hables de la palabra. Así como que eso no fuera la combinación ideal. Yo quiero a Dios, pero no leen la palabra. Entonces, ¿cómo lo quiere? O a qué Dios quiere. Esto nos dice cuando leemos que Satanás está trabajando duramente en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, porque él la conoce, él sabe el poder de la palabra. ¿Quién más que él, que era uno de los alabadores principales y adoradores principales de Dios? Él conoce todo y sabe cuál es el poder. ¿Y qué le pasa a él cuando esa gente escucha? Que le restan a esos seguidores. Él tiene que buscar la manera de que no se los quiten, de que no se los lleven. Satanás parece creer en el poder de la palabra de Dios más que muchos predicadores. Él sabe que cuando se enseña o predica, debe estar ocupado en contra de eso. Hay mucha gente que va a enseñar y sin embargo no se imagina que ese sí de verdad sabe lo que está ahí, el poder de esa palabra, el poder que tenemos ahí cuando recibimos el poder con el Espíritu Santo de entender el poder de la palabra. Y eso lo sabe el diablo. En Juan 10:10, Jesucristo mismo declara que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Ese es todo el trabajito de él, más nada. Él hace todo lo posible, él va a romper todo, a procurar que lo que ha hecho Dios se acabe, o que nosotros le permitamos, porque somos nosotros quienes les abrimos la puerta. Por tanto, no podemos subestimar su poder. Es ahí donde él es fuerte, cuando nosotros nos hacemos débiles o nos apartamos de la palabra. El diablo utiliza varias tácticas para robarnos la palabra de Dios, desde dudar de su veracidad hasta distraernos con otros asuntos y vicios que nublen nuestra mente. Nos distraemos, a veces estamos sentados y estamos distraídos. Estamos ahí parados viendo, es como el que maneja y se queda dormido al volante pero con los ojos abiertos. Así mismito es. Estamos ahí sentados viendo pero estamos distraídos. No estamos escuchando. Luego viene el diablo, después que distrae tu mente, luego viene el diablo y él es puntual, ese sí es puntual en su trabajo, llega primero que todo el mundo, aquí se va de último. Él es el que abre y tal. El diablo sabe el momento adecuado para venir durante la predicación. Fíjense que nos ha sucedido, y tal vez se lo voy a decir, y saben que hay detalles que suceden, aquí pasa, y así pasa en muchas iglesias, donde está la presencia del Señor, y Él quiere que la gente se distraiga. Él sabe cómo llevar una distracción de algún tipo en el momento justo o en realidad o en el momento equivocado. Es decir, el momento justo para él, pero el momento equivocado para el que está llevando o atendiendo la palabra. Es importante tomar en cuenta que aunque el diablo es astuto y poderoso, Dios es aún más grande y todopoderoso. Esa debe ser nuestra base para derrotarlo, porque como ya sabemos, nosotros no tenemos nada que pelear con él. Eso de guerreras y batallas, no, eso se encarga el Señor. Nosotros tenemos que ponerlo a los... Señor, encárgate de toda esa batalla. Ya Él peleó y le ganó. La Biblia nos asegura que, en primera de Juan 4:4, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Por tanto, nuestra mejor defensa contra el diablo es invocar el nombre de Jesús y llenarnos de su palabra. Santo remedio. Ponernos esa armadura y listo, más nada, esa es la fe, en eso es lo que creemos y en ese es nuestro poder. Algunas veces el propio predicador, y ahí es donde vienen estos detalles, a veces el propio predicador brinda oportunidades de distracción. A veces, accidentalmente, una palabra o una historia en el sermón desencadena una asociación de distracción. Un chiste, una cuestión, una historia que nos desvía y nos da una risa y perdemos el hilo conductor de lo que se estaba hablando. Y esa es parte de esa distracción que el diablo lo hace. Hay que tratar de mantenernos más derechitos cuando estamos en el momento de hablar con respeto y con respeto en la palabra de Dios.
Hay que ser más condescendiente con esto que está aquí. Esto no es juego. A veces la mente se llena con listas de ayer y mañana o con las actividades después de la iglesia. Llegamos aquí pendientes de lo que vamos a hacer cuando lleguemos. Y cuando nos vamos de aquí, ya rapidito porque tengo que salir porque tengo que hacer algo al llegar o dejé aquello mal parado o dejé una ventana abierta, cosas así por el estilo y son las que nos distraen. A veces un niño lindo en la iglesia o un comentario inteligente, susurrado en la congregación, empieza esa distracción. O una abeja. Una abeja distrae. Bueno. Nos quedamos viendo la abeja y ese es un momento de distracción. Y eso es una de las armas que utiliza este Señor para distraernos de ese momento en que la palabra lleva una corriente y hay que mantener para poder recibir todo completico. Debemos prestar atención a las cosas que pueden frenar nuestro aprovechamiento por la palabra que estamos escuchando. Hay que estar firme, porque es que hay un momento, se nos corta. Entonces tratar de devolver ya pasó ese momento. Entonces podemos decir que los corazones desprotegidos son aquellos quienes escuchan, pero al no defenderse del enemigo, esa palabra de fe es arrebatada y en su lugar es depositada la incredulidad. Son quienes no entienden bien el mensaje y se desvían. Los desprotegidos, los que se distraen o los que nos distraemos en algún momento. Hay que tener cuidado con eso porque pasa muchas veces. Yo lo digo porque en la iglesia, inclusive donde estaba allá en Venezuela, como es tanta gente y tantas sillas tan pegadas, porque la hilera era 4 cosas de estas así, de silla y 400 personas en cada servicio. Y muchas familias van con los niños, bebecitos, aunque está la cuestión, pero entonces el niñito cargado con la carita para atrás y empieza, y ya está aquel hablando, entonces uno jugando con el muchachito. Y eran tantas cosas y tantas veces llegaban gente que no se veía en la semana, se sentaban a hablar y hablar y hablar. Entonces ya tú no escuchabas lo que decía el predicador, sino lo que estaba hablando el de atrás. Es duro. Bueno, veamos el segundo corazón. El segundo corazón son los corazones impulsivos. Y ahí vamos a utilizar los versículos 6 y 13 de esta parábola, que dicen así: otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Como la semilla cae sobre la tierra en la parte superior de los pedregales, brota rápidamente y luego se marchita y marchita rápidamente. Así como crece, se muere. Tenía buena semilla, tenía un ambiente cálido, tenía una recepción alegre de la palabra y la recibieron con entusiasmo. Mucha gente la hemos visto así, que llegan bailando, danzando, quieren hacer todo. Toda esa primera semana quieren hacer todo dentro de la iglesia. Sí. Ninguna de esas cosas era el problema de esa semilla. Fallaron porque la semilla no tenía humedad y por lo tanto no tenía raíz que soportara el tiempo de la prueba. Como estaba en la zona rocosa arriba, crecieron. Tal vez había un poquito de tierra, había buen sol, y creció porque la semilla era buena. Pero así como creció, necesitaba humedad para mantenerse y tal. Y por eso la prueba, el viento, la tumba fácilmente. Había algo que no tenía en relación con el Espíritu de Dios que riega la palabra. Cuando hablamos de rocío espiritual, nos referimos a la operación del Espíritu Santo que recibimos aquí por medio de la palabra. Podemos estar muy gozosos y todo aquí, pero si no nos mantenemos con este riego que nos da el Espíritu Santo, que nos da la palabra, esa semilla tampoco va a crecer más de la cuenta. ¿Verdad? No, ya germinó, pero llegó ahí a una altura y se seca rápido. Así como crece, se muere rápidamente.
Cuando hablamos del río de agua de la vida, nos referimos a esas cosas sagradas que nos llegan del trono de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos dejaron aquí para que nos llevara, nos guiara, para que nos condujera en la lectura, para que fuera nuestro intermediario con nuestras oraciones, porque Él es el que interpreta aquí y allá y después lleva y trae el mensaje. Él es nuestro consolador, es nuestro guía aquí en la tierra, el Señor nos lo dejó para eso. Necesitamos al Espíritu Santo, y si el Señor no nos riega diariamente de las fuentes vivas, de las cimas de la gloria, ciertamente moriremos. Hemos escuchado eso, cuando nos apartamos de congregarnos, cuando nos apartamos de leer la palabra, llega un momento que ya es más fácil cerrarla y darle al control remoto, o irnos al centro comercial y pasar la tarjeta. Así que tengan cuidado, hermanas y hermanos, para que no les falte la humedad de la influencia graciosa del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros que ya sabemos y conocemos de la palabra. Es que es más fácil, lo hemos escuchado muchas veces, es más fácil apartarnos que mantenernos. Es rapidito, es más fácil engordar que rebajar. Hay vida, pero muy momentánea. El punto clave es que pronto brota y pronto muere. Es cuestión de recibir luego y entonces caer luego. Este es el oyente superficial, emocional, impresionable, impulsivo, como les decía. Es el que está aquí, que quiere en la fiesta, que quiere estar aquí, está emocionado como está la alabanza y todo, y está aquí en este momento, disfrutando este momento aquí, porque le llega el tema, la canción, la cuestión, ¿no? Tiene interés, pero es pasajero. Eso describe a una persona que en la pasión del momento es arrastrada por el Evangelio y aún puede aceptar pues, el llamado de hacer una alabanza o de decir alguna palabra. Pero el Evangelio nunca echa raíz en el corazón de esa persona. Así que cuando viene la primera prueba, esa persona rápidamente da marcha atrás y retoma su antigua manera de vivir. No me gusta esto, me pongo a alguna delegación, me pongo a hacer alguna devocional, por decirlo lo más sencillo. Una prueba de esas más sencillas, sin contar las pruebas que le pueda poner el Señor más adelante. Y no le gusta esto es muy duro aquí, yo mejor me voy. Yo estaba mejor allá. Quedarse en la palabra de Jesús significa no moverse aún cuando la situación comience a no ser tan favorable. Cuando los negocios no vayan tan bien. Aún cuando la salud no esté en el estado óptimo. Aún cuando haya perdido el trabajo. Aún cuando otros comiencen a rechazarme por mi fe en Jesucristo. Ahí donde se prueba realmente esa fuerza de esa semilla, de esa palabra en ese corazón. Esa fe en Cristo Jesús, quedarse por la palabra de Cristo Jesús. Creen que por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ya leímos esto, ya estudiamos esto. La perseverancia es muestra de una fe verdadera en Cristo Jesús. La perseverancia, lo dijo también en una clase no hace mucho el hermano, y lo dijo la pastora también, creo que en la última. La perseverancia, perseverar sobre todas las circunstancias. No seamos circunstanciales en la fe. La fe tiene que superar esas circunstancias. Al principio parecería que están creciendo. Sin embargo, lo que revela la realidad de la convicción de fe es el momento de la prueba. Aceptar la prueba que el Señor te ha colocado. Aceptarla con fe que vas a superarla para madurar en la fe. Ese es el momento real en que creemos y estamos dispuestos a mantenernos en el camino del Señor. Así como el calor del ardiente sol revela que las plantas no tienen las condiciones de humedad y las raíces suficientemente fuertes para sobrevivir las pruebas, la aflicción y la persecución, revelan la realidad del corazón que es superficial en su compromiso con Dios. No tenía las condiciones para estar aquí en el camino. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Vino porque alguien lo invitó y le gustó. Inclusive esto pasa mucho en las grandes iglesias o en las grandes denominaciones que tienen las discotecas y que están haciendo lo que están haciendo con los jóvenes ahora para que, como a los muchachos les gusta la discoteca, entonces ahora le pusieron las discotecas en las iglesias.
Inclusive hay un sacerdote que está visitando con sus ayudantes a la discoteca para participar con los muchachos y llevarles la palabra y bailar con ellos en la discoteca, pero que él le lleva la palabra. Exacto, bueno, tú lo viste por ahí. Según estudio, y esto lo dijo la pastora en estos días, según estudio, ese es el caso con un abrumador porcentaje de personas que se acercan al altar durante una cruzada evangélica en donde hay mucha emoción y excitación. Obedece con gozo, pero gozo es pasajero. No obedece por convicción. Oye un sermón conmovedor, no considera la cruz que tiene que llevar. Cuando le dice tienes que cargar esa cruz, le parece que esa la tenía que llevar nada más que Jesús. No toma en cuenta la oposición que encontrará. Obedece, pero no se acerca a Dios en oración y con lectura bíblica. No es debidamente activo en la iglesia, no se fortifica, no se confirma. Vienen persecuciones, tribulaciones, críticas, burlas, pruebas, las cuales deben fortalecer y acercarlo a Dios, pero más bien le alejan de Dios y le hacen tropezar. Lo que les acabo de decir, le estás dando la palabra, no la aceptan aquí, pero se tropiezan más adelante, en un sentido literal, ¿no? O en un sentido ya espiritual también caen en manos de otras cosas que tienen que pagar para recibir protección, por no aceptar esto que es solamente abrir el corazón a Dios. Pero la palabra nos lo recuerda en Hechos 14:22, y dice así la palabra, para esas personas le dice la palabra esto: donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y en Romanos 5:3-5 también, Romanos 5:3-5 dice así la palabra: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Amor? Qué belleza de promesa, qué belleza de palabra. Es que hay que apropiarse de estas cosas. ¿Sí? Yo recibo esto y me lo apropio. Esto es mío porque el Señor me lo está dando a mí. Esta posibilidad de recibir todo esto. Y si yo tengo todo esto como regalo al Señor, ¿qué me va a pasar? Si Él me va a cuidar porque Él me está ofreciendo toda esta posibilidad. ¿Por qué debo temer porque tenga alguna fluctuación en alguna labor, en alguna cosa? No, yo le doy gracias a Dios. Mucha gente cuando me ve caminando por ahí con las galletas, no, que venda, yo lo repito, ya eso está vendido, el Señor ya la vendió, yo solamente entrego. Yo disfruto cada día que salgo a caminar con mis galletitas por ahí. Entonces podemos decir que estos corazones impulsivos son aquellos que reciben con mucha euforia las buenas noticias de salvación, pero que ante el primer disgusto, ante la primera dificultad, cambian de parecer y regresan a su antiguo caminar. Les es más fácil. Con todo lo que vieron de los cambios de algún familiar o de algún amigo o de algún conocido que llegó a los caminos del Señor y se transformó totalmente, pero a ellos les pareció que era muy difícil estar en esto. Toda prueba tiene como fin el validar la calidad de lo que se está evaluando, en este caso nuestra fe, que es lo que está evaluando el Señor. Allá donde tú corres, ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿A aquel guacharaco, como le decimos nosotros allá? ¿O aquí, a mí, a tu Padre, a tu Creador? ¿O a buscar la intercesión del Hijo que nos dijo que podíamos a través de Él pedirle todo lo que fuera al Padre? Dios en cada prueba, tentación, dificultad, problema, angustia o persecución, evalúa nuestra dependencia y fe para con el Señor en su reino. Eso es todo lo que Él está pendiente. Él está pendiente de este corazón, que es lo que quiere. ¿Quieres al Señor? Toma salvación, toma salud, toma comida, toma todo lo que quieras, y a veces algún antojito de más te lo da. Como muchas veces dice el pastor, tengo ganas de comerme
ese helado, bueno, tengo ganas de tomarme una guanábana y me llega, así como dice el pastor. Y así mismo es porque el Señor nos lo ha demostrado. Me lo demostró ahí en la casa con unas arepas. ¿Verdad? Que estaba anhelando eso y de repente, yo veo, ¿qué tal? ¿Qué hacemos y tal? Y de repente la señora llegó de la finca que tiene por allá. Vecino, mire lo que le trae. Las arepas, amiga, de maíz pelado. Una belleza. Yo lo que le dije, hasta que le dara la gracia al Señor, gracias, Padre. La señora se echó a reír. En cada prueba nuestro carácter está conformado a la imagen de Cristo. En cada prueba Él va completando su obra en nosotros. Nos prepara para su reino celestial. Solo los valientes, solo los esforzados son los que van a llegar al reino. Y si nos quebramos en la primera, no podemos subir. Lo vemos en las especies animales. Sí, a veces las crías que no tienen la facultad para vivir, la misma madre la desecha. Claro, el Señor no nos desecha, ¿no? Pero solamente que la naturaleza a veces se quedan los más débiles, los más fuertes. Ellos piensan que son los más poderosos porque tienen dinero y tal, pero los más fuertes somos nosotros que resistimos la prueba para seguir el camino del Señor. Esos son los poderosos, esos son los valientes y esos son los esforzados. Por eso es que la prueba afirma al creyente verdadero, al que ha nacido de nuevo, pero desnuda completamente el corazón de aquellos que han permanecido a causa de emociones, a los emocionales. Se les despierta, todo aquello que han querido desviar el mensaje del Señor, se desnuda inmediatamente su corazón. Lo que han querido hacer mal, el Señor los pone en claro y tienen que retirarse, tienen que irse o irse a su camino anterior o al camino que piensan que están haciéndolo bien. Es fácil recibir la palabra de Dios con alegría cuando las cosas van bien, pero cuando las pruebas nos golpean necesitamos tener raíces profundas para mantener nuestra fe, o sea, como la palmera. Por lo tanto, es importante preguntarnos si nuestra fe es lo suficientemente fuerte como para honrar y obedecer a Dios en tiempos de sufrimiento y dificultad. ¿Estamos preparados para eso? ¿De verdad? Es nosotros tenemos que pararnos en el espejo porque ese que está en el espejo es el que nos detiene. Si podemos seguir o no podemos seguir con el Señor, somos nosotros mismos. Esta clase de corazón nunca se arrepintió a pesar que constantemente estuvo oyendo la verdad y su profesión, lo que aspiraron siempre fue falso. Jesús nos envía un recordatorio importante en este pasaje de Lucas 8:13. Para mantener nuestra fe necesitamos cultivar raíces profundas y sólidas en la palabra de Dios para que cuando enfrentemos pruebas en la vida, nuestra fe permanezca fuerte. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esa comparativa con esa palmera que no hay viento, que la tumbe, que las pone a bailar de esta forma y sin embargo, plum, siempre están en pie. Porque he visto, por cierto, en Estados Unidos en estos días que está una cantidad de tormentas y veo como esos árboles que se ven bien frondosos y los saca de cuajo y sin embargo esa tormenta que pegó en Miami, en la Florida, que es donde hay más palmeras, se cayeron todos los edificios, pero ellas permanecieron ahí firmes. Debemos ser sensibles a las tentaciones y desviaciones del mundo y esforzarnos por mantener una conexión íntima y cercana con Dios. Al cultivar nuestra fe en la palabra de Dios, podemos encontrar fuerza y esperanza para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Esta es nuestra puerta, nuestra salvación, nuestro alivio, nuestra pastilla para el dolor de cabeza, nuestro jarabe para la tos, nuestro calmante para esos momentos de temor, de miedo por estar solos en la casa. Aquí está. No estamos solos. No podemos estar solos si aceptamos a Cristo como Salvador. No debemos estar solos porque tenemos a alguien que nos acompaña y toda esa corte de seres especiales que el Señor ha dispuesto que nos cuide. Entonces no podemos estar solos. Tenemos que buscar de hacer alguna otra cosa que nos distraiga tal vez, pero no estamos solos. Primeramente busquemos la palabra y que el Señor nos oriente qué hacer para no sentirnos así. El tercer corazón son los corazones preocupados o tentados por el mundo.
Y aquí está una de la parte fuerte, que es la que siempre menciona la pastora, de la gente que deja todo. Y aquí están, aquí vamos a repasar los versículos 7 y 14. Dice, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Aquí es donde está el rey dinero, el Dios dinero por encima de todas las cosas, y mucha gente se aparta, le da dolor desplazar, soltar, diezmar. Yo no voy a estar dando diezmo, yo no voy a estar dando mi dinero ahí. Es lo primero que dicen, porque yo lo vivía mucho en mi casa con mis hermanos, porque la única palabra que siempre sacan, lo primero que dicen, no, pero es que tú estás diezmando ¿para qué? ¿Para quién? No, es que por el concepto que yo conocía antes de estar en la iglesia, había un concepto universal del dar y recibir. Si tú te portas bien, todo viene bien. Si te portas mal, te viene lo malo. Que ya lo llaman los hindúes, que ellos lo llaman karma. El karma inmediato ese. No, son bendiciones que el Señor nos da cuando nos portamos bien. Y si nos salimos del camino, atente a las consecuencias. Entre espinos describe un suelo que es fértil, quizá demasiado fértil, porque los espinos crecen allí como el grano. Ve que los espinos no los siembra nadie. Ellos crecen solos. Los espinos, bueno, los sembró Dios, porque de alguna manera todo eso es de Dios. Los espinos ahogaron el buen grano y no produjeron una cosecha productiva. Puede ser una tierra que a simple vista parezca buena y limpia, pero tenga unas semillas de malas hierbas que tienen facultades a crecer al mismo tiempo que las buenas plantas. Es obvio que no hay espacio suficiente en los terrenos para albergar dos tipos de semillas. Y mire que esa semilla, mire que esa espiga es fuerte de verdad por encima de la semilla que tú quieres para la comida. Hay un montecito que se da mucho y allá la llamamos corozo, que es una gramita verde, que eso es un bulbo que está dentro. Si tú no lo sacas de raíz, eso no hay nada que lo elimine. Y puedes echar cualquier cantidad de herbicidas y todo, y lo que hace es que contamina prácticamente el suelo y eso se mantiene y sale. Muchas veces los vemos cuando las casas están deshabitadas o las que crecen, tienen una capacidad de regeneración impresionante que no lo tienen a veces las semillas para el alimento. Y entonces las dos están ahí, pero ellas siempre crecen mucho más rápido porque como ellas buscan muy rápido el sol, esa palabra se llama fototropismo positivo, buscando la luz del sol, y le ganan a la otra semilla y la desplazan. Es esta clase de terreno en la que Jesús se refiere en esta parte del terreno espinoso. Este grupo de personas, o este grupo también oye la palabra del Evangelio y en un principio lo aceptan tal como los que creyeron en los pedregales. Sin embargo, su destrucción es gradual, porque el terreno contiene impurezas. Esta clase de oyentes que recibe el mensaje, sin embargo, no con un arrepentimiento verdadero que lo lleve a arrancar todas las cosas que le estorban para avanzar en una vida verdadera y consagrada a la santidad. Es que aquí tenemos a la parábola del muchacho rico. Fíjate, son aquellos que se congregan, para antes de leerle la palabra, son aquellos que se congregan, cargan con su Biblia de forma habitual, incluso se involucran inicialmente en una asamblea local, pero con el correr del tiempo se van marchando porque dentro de su corazón no hay espacio para el Evangelio y las otras semillas. Al principio sí, todo lo que sea dar, no, sí, yo toma rapidito, tal, un poquito y tal, pero después cuando le ocupa mucho espacio para lo que ellos tienen que hacer, que es su importancia, que es generar más dinero, entonces los desplaza rápidamente. El caso del joven rico que vino a Jesús preguntándole por la vida eterna, esa parábola no la voy a leer, solamente le voy a mencionar Mateo 19, 16, 30 o Marcos 10, 18, 30, habla de la misma cosa. Y entonces él le dijo que todos los mandamientos los había cumplido a criterio de él. Si el muchacho, no, yo hice todo los mandamientos que mandaba la ley. Sin embargo, Jesús sabía que su corazón estaba dividido. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y en esa parábola, en el versículo 23 dice, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Le dio un dolor, le pegó duro en el bolsillo. El valor y el peso que en su corazón guardaban las riquezas terminaron por ahogar, por sofocar, por estrangularlo. Todo deseo, o mejor, bueno, sí, porque se podría decir que él tenía un anhelo ahí más o menos, pero era un deseo de este joven de seguir a Jesús, porque no tenía un verdadero anhelo. Tenía unos deseos de estar ahí en la foto ahí con Jesús, donde iban todos los discípulos, porque era donde estaba el movimiento, pero realmente de corazón, entonces no tenía un anhelo de corazón. En su corazón, su apego por las cosas materiales terminó socavándole toda intención de ir detrás de Jesús. Jesús hizo una advertencia sobre 3 inminentes peligros que pueden terminar por ahogar la semilla de la palabra de Dios en el corazón. 1. Los afanes o las preocupaciones de la vida. 2. Nos ahogan de tener. Las preocupaciones tienden a comer poco a poco el alma de las personas. Se vuelven corrosivas. La preocupación lleva a consumir el alma de forma inútil, pues aún por más preocupados que estemos, no podemos con esa actitud cambiar las cosas. Porque es que nos preocupamos tanto de la preocupación que no actuamos, sino lo que estamos es quejándonos de las cosas, no activamos algo para resolver eso que nos está atacando, que nos acosa, que nos atañe. No se ocupa, por eso se preocupan de la preocupación, es decir, doblemente preocupados, todo el tiempo quejándose. Entonces no buscan la manera, como dicen a veces de los hermanos de allá del sur, hacen de una solución un problema. Siempre están viendo un problema para todo, nunca ven la cosa buena, no le ven la parte buena de la cuestión, o no buscan una solución. Pero si poco a poco van minando la fuerza del ánimo y provocando fatiga y cansancio, la preocupación provoca desconfianza en Dios, porque lo primero que dicen es que Dios no me ayuda, es que Dios no hace por mí nada. Pero no buscan de Dios, sino que solamente quejan de Dios, pero no buscan del Señor. Una persona que está constantemente preocupada por la enfermedad, me voy a enfermar, me enfermé, ahora estoy enfermo. Y es así, me va a dar esto, me va a dar, me dio, ahora me dio y ¿cómo hago? Tengo esto. Y es así, hay gente que se enferma por estar pensándolo nada más. Dice en Mateo 6, 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aún aquellas preocupaciones que pudieran ser legítimas, verdaderas preocupaciones por algo serio que esté pasando, si ellas no dominan, nos impiden concentrarnos en la bendición de Dios que está proveyendo constantemente. No podemos dejar que esas preocupaciones, esos momentos de dificultades sobrepasen, le quiten el primer lugar a Dios. Porque a Dios entonces restamos lo que Él tiene preparado para nosotros, cortamos la bendición, como decimos. Son las riquezas, la sed de riqueza o la ambición desenfrenada por alcanzarlas también que nos apartan del Señor, son de las advertencias que hacía Jesús. El segundo peligro del que Jesús advierte es el amor al dinero. Y es que un corazón que está más preocupado por el crecimiento de su negocio, por acumular riqueza en esta tierra, no tiene espacio en su vida para Cristo, porque tiene que estar trabajando todos los días. Mientras él no vea esa caja funcionando, él no... ¿Para qué yo voy a ir un domingo a la iglesia si aquí tengo el negocio abierto y está lleno dándome dinero? Si puedo venir temprano, voy y abro después a las 10. Pero abro en la tarde. No puedo. Definitivamente nos apartamos del Señor por eso. Porque como recibimos más dinero la vez pasada, no, ahora puedo recibir, entonces me quedo más horas, ya voy desplazando. Después voy a ver en qué momento voy. Y pasa el autobús y nos lleva todo y no llego a tiempo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6, 24, 34, en el Sermón del Monte. No es que Dios no ame a la gente que tiene dinero,
porque de alguna manera ellos laboraron también fuertemente, o a lo mejor recibieron una herencia, a lo mejor trabajaron duro para tenerlo. El problema no es su riqueza, sino que su amor por la abundancia los ciega totalmente del propósito por el cual nos plantó aquí. La riqueza nuestra es estar en el Señor. Él nos da eso y más. Pero cuando eso no supere al Señor en atención, no estamos puestos en esta tierra para acaudalar fortunas o acumular un montón de tesoros, sino para que nuestras vidas de gloria al único Dios verdadero. Porque es que podemos tener comodidades, podemos tener todo lo que está dispuesto para que vivamos en esta tierra donde estamos por ahora, pero que no seamos suntuosos, lujuriosos con lo que se tiene. Como decía el pastor este domingo, si yo tengo una casa, tenía un cuartico, me di cuenta que duermo en un cuarto, hay que ir a una casa de 15 habitaciones. Tengo que meter 15 camas, 15 juegos de sábana, 15 televisores y el recibo de luz después. Y entonces ese es el ostento, ese era el ostento que se ve mucho en Europa. Eso viene de la época de cuando hicieron los castillos, de los reinos. Este rey hacía un castillo y aquel mandaba a los espías a ver, y yo voy a hacer un castillo más grande. Y después un castillo más, y por eso esos castillos en Europa son así, por la opulencia, porque yo tengo, en la vanidad del hombre quería tener más que el otro, viera que yo tenía más que tú. Le voy a ir a unos, parece gracioso, pero en Venezuela, Caracas, en la época de los años 40, era una manera de ser opulento o tener dinero, hacer sancocho de gallina los domingos, de gallina criolla. Y usted sabe cómo hacía la gente para que los vecinos se enteraran de que ellos tiraban las tripas de las vísceras, las tiraban en los techos. Y los que llamamos aquí buzo, zamuros, los chulos, llegaban a comerse pues estas tripas, y muchas veces las tripas se quedaban pegadas porque estaban cerca de las tejas, porque eran casas, y entonces se llevaban las tejas, por eso decían, la Caracas de los techos rojos más que todo viene por eso, porque las tejas volaban pegadas de las tripas de las gallinas. Pero era una manera de ser vanidoso, de decir, yo estoy haciendo sopa de gallina. Por esa tontería nada más para hacerlo. Y eso lo leí un historiador de Caracas, de verdad que me daba mucha risa, pero era de su vanidad. Y eso es parte de nosotros. Nos preocupamos por demostrar a los demás que tenemos lujo y cuestiones suntuosas. Y por último nos dice el Señor, los placeres de la vida. Esto es todo lo que el mundo puede ofrecer. Juego de azar, borracheras, adicciones y toda una serie de cuestiones. Y fíjense que aún en los más sanos, como puedan sustituir la primacía del Señor, los deportes, los juegos y diversiones, inclusive amistades, que le damos el primer lugar por atendernos antes de venir a la casa del Señor. Muchas veces dejamos de venir por atender a un amigo o por un juego. Yo se lo dije a mi esposa, y yo cuando estaba en Venezuela, yo muy amante de lo que es los deportes a motor y la cuestión de la MotoGP, Valentino Rossi y toda esa gente. Y yo, si la carrera ese domingo corría, yo no iba a la iglesia. Me quedaba. Ella se iba sola. En serio. Y lo admito. Y se lo dije, y es verdad. Si era de Fórmula 1, pues, menos. No me movía de la casa. Entonces ahí está. Esa es una forma que tú sin darse cuenta, si yo lo decía anoche en la oración, hay pecados que para nosotros, que lo seguimos haciendo sin darnos cuenta, pues parece normal, pero están ahí. Y todavía es un pecado, porque nos aparta del Señor, o hacemos una cosa que al Señor no le gusta. En Timoteo 6, 9, 10 dice la palabra, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas, Primera de Timoteo 6, 9, 10. Porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, porque hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por el dinero que no los deja dormir, no los deja vivir. Sí, voy. Ya por último, vamos a hablar del corazón obediente. Ya esos tres corazones nos dimos cuenta que ninguno prosperó la semilla,
Pero este corazón obediente sí. Este corazón obediente que lo encontramos entre los versículos 8 y 15. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que había sido sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, que somos nosotros. Amén. Este es el último tipo de terreno del que Jesús habló, que esta es una tierra sin ningún clase de inconveniente, suave, profunda y libre de malas hierbas, lista para producir fruto abundante. Y ese es el corazón que recibe la semilla de la palabra de Dios, que es la que produce verdadera salvación. Es el individuo que recibe la palabra de corazón y que da evidencia de verdadera salvación, que da muestra del cambio de lo que el Señor ha estado haciendo en su vida, en su manera de vivir, en su manera de andar, de tratar a los demás. Al igual que las otras clases de corazones, esta también oye, pero a diferencia de los otros lo hace con atención. Son aquellos que escuchan sin perjuicio, por disposición a ser enseñados. Quien me traiga la palabra de Dios, yo no tengo que ver cuál es su condición, si es pobre, negro, blanco, lo que sea. Estoy escuchando el mensaje que Él me trae. ¿Ve? O que de repente sea de un estatus social menos que el mío y me trae, no, porque Él es pobre, yo no puedo recibir. No, si es que ahí es donde viene la fortaleza de la palabra del Señor. Son aquellos que retienen, que se aferran, que se agarran, que se apropian de la palabra, que la hacen suya al oírla, para dejarse moldear por ella en sus vidas, porque tienen un corazón presto para ser enseñado y para obedecer lo que dice la palabra de Dios. A diferencia de los otros ejemplos, los otros ejemplos de tierra o de corazones, este es de aquello que la palabra produce verdadero fruto porque perseveran. La perseverancia, como ya les dije, es un sinónimo de la verdadera conversión. Quien retiene la palabra proclama por todas partes esas mismas verdades, no solamente con su boca, sino con sus acciones y su misma vida consagrada. Tu manera de vivir ahora en Cristo refleja que tú recibiste esa semilla en tu corazón y la estás dando a demostrar, ese fruto que vino en ti, que trajo esa palabra. Evidencia de la conversión es la producción del fruto. Un fruto de buenas actitudes para otros, pues ya sabemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe y templanza, entre otras cosas. Muchos eran los que habían estado acompañando a Jesús. Quizás muchos de ellos habían estado yendo con Él, como hasta el día de hoy, por los motivos incorrectos. Hay muchos que alaban al Señor, pero solamente para escuchar, para tratar después de hacerle caer en trampa a Dios, a Jesús. Igual pasa ahora gente que viene, escucha, pero se va más bien para hablar mal de la gente de aquí de la casa. Por medio de esta parábola, Jesús quiso mostrar a sus discípulos que no se trata del mensajero, sino se trata de la clase del terreno, la clase de corazón en la que se recibe la palabra de Dios. Tu condición, tu disposición a recibir el mensaje. Esa es la condición real. La semilla siempre es buena. El que trae la semilla, más aún, porque es el Padre. Somos nosotros los que tenemos que tener la disposición de la tierra, del corazón bueno para recibirla y poder demostrarle a otro de que esa semilla es buena. Una persona con corazón obediente sencillamente es aquella que rinde toda su vida en busca del conocimiento de Dios. Es alguien a quien lo malo no puede robar la palabra, pues tiene su mente puesta en Dios, como escuchamos una palabra en estos días, QHJ, que yo se lo dije. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Hasta de hacer cualquier cosa. Voy a hacer algo. ¿Qué haría Jesús? ¿Haría esto? ¿Haría lo malo? No, ¿verdad? Hago lo que Jesús haría. Bueno, es alguien a quien las pruebas no pueden quemarle la palabra, pues está firme en Dios. Es alguien a quien los afanes del mundo no pueden ahogarle la palabra, pues busca los tesoros de arriba. Es una persona que recibe la palabra con fe y la guarda en su corazón para ponerla en práctica. Amén. Fíjense ustedes estos tres ejemplos que voy a colocar aquí rapidito. Pedro era un pescador
de mal carácter y quien negó a Jesús temiendo por su propia vida. Y lo vemos predicando en Jerusalén sin tener cuidado de lo que le pase. Y él trató de imitar a su maestro por muchas veces. Pablo, un perseguidor de cristianos, y lo vemos predicando el Evangelio de Jesús por todo el mundo conocido del entonces. Y Mateo, un recaudador de impuestos, y renuncia a toda su riqueza por seguir a Jesús y escribe un Evangelio que hasta hoy leemos. Amén. Entonces recordemos algo. Tomemos un tiempo para recibir la presencia de Dios. Abramos nuestro corazón para sentir la paz y el descanso que proviene de encontrarnos con Él. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele las áreas en las que no estamos completamente abiertos a Dios. Ese pecadito, esa mentirita que está escondidita ahí, que Él nos la revele. Confesémosle esas cosas a Dios, recibamos de su amor y perdón mientras nos arrepentamos y nos apartamos de la dureza del corazón. Pasemos un tiempo descansando en la presencia de Dios y experimentando la nueva paz encontrada como fruto de tener un corazón más rendido y receptivo a Él. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Primera de Juan 1:9. Debemos cambiar nuestro corazón y someter nuestra mente en obediencia a Jesús. Seamos tierra fértil donde la palabra de Dios dé fruto abundante para su gloria. Labrar nuestros corazones para que tenga una buena tierra es un ejercicio diario importante y la única manera es a través de la palabra. Cuanto más seguido lo hagamos, más nos daremos cuenta de la necesidad de tener un buen suelo. Tener nuestros corazones completamente abiertos a Dios. Toma lo mundano y lo hace maravilloso. Toma puestas de sol, conversaciones, oraciones, trabajo, iglesia, las llenas de vida, le da valor, belleza y alegría. Todo parece bonito, de verdad. No es que no nos va a pasar nada, pero... En conclusión, Lucas 8:15 nos invita a ser como la semilla que cae en buena tierra, es decir, a tener un corazón bueno, recto y que retiene la palabra de Dios y darle fruto con perseverancia. Si aceptamos y aplicamos este versículo en nuestra vida, podemos dar frutos abundantes y vivir una vida plena en Dios. Yo creo que no hay otro camino que seguir. Finalmente, debemos monitorear nuestro propio corazón a menos que sucumba a falsas doctrinas o las distracciones que debilitan nuestro fruto en el Señor. Antes de que suceda eso, revisemos cómo estamos con el Señor. Una manera segura de recibir más al Señor es compartir más del Señor al poner nuestra luz en un pedestal para que todos la vean. Los discípulos fieles van a dar fruto y van a llevar la verdad de Dios al mundo. Amén y amén. Cerremos los ojos un momentico para hacer una pequeña oración. Padre Santo y Señor nuestro, te agradecemos por la posibilidad que nos da de ser tus hijos. Gracias también por poder servirte, por los dones recibidos, por la confianza que nos has tenido, por llevarnos a tu servicio y por todo lo que haces cada día por nosotros. Nuestras vidas, todo lo que hagamos, cada cosa que digamos, todo sea para tu gloria, Señor. Nos entregamos a ti, te alabamos, adoramos y esperamos hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.